Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Innova Social. Hoy tenemos la suerte de estar aquí con David Leal. David Leal es economista, doctor en sociología y tiene una amplia experiencia en mediación de conflictos y además es portavoz de proyectos europeos muy interesantes de los que nos va a hablar. Hola David. Hola María. Bueno, pues yo creo que para empezar lo mejor sería que nos contases cómo has llegado hasta aquí. Pues lo primero quiero darte las gracias por esta oportunidad de tener esta conversación. Ya hemos tenido muchas conversaciones y esta una vez más en la que, me alegra poder compartir las experiencias que he tenido en este ámbito que comentas por el valor que pueda tener para los escuchantes de Innova Social. Pues sí, como dices, el final del camino es que trabajo como portavoz de diferentes iniciativas europeas en España y me fascina los proyectos de cambio social, de innovación pública que está habiendo en Europa y en todo el mundo, y tengo la suerte de trabajar y colaborar y aprender de personas muy apasionadas de lo suyo, que tienen como un motor interno que les mueve a crear, que ven problemáticas en la sociedad y están conectados con su propia creatividad y trabajan con otras personas y desarrollan proyectos. Y como vimos, en una época muy interesante en la que las certezas que solía haber pues ahora están un poco en el aire, y eso pues genera un poco de angustia por no saber lo que viene en el futuro, pero también es más interesante, que a veces lo de los tiempos interesantes dice que es una maldición, pero yo considero que también tiene una parte de oportunidad para crear una sociedad mejor. Y ese es el final del camino. El inicio del camino es que siempre desde niño me ha interesado saber lo que las personas tienen dentro, ¿no? Sus talentos, sus potencialidades. Como adolescente yo me lo preguntaba, digo, ¿qué seré yo de mayor? ¿Cuáles son mis propias potencialidades? Y siempre me lo he preguntado de los demás también. Y en este mundo hay un espécimen raro de personas que les brilla los ojos cuando hablan de lo suyo, y me gusta saber cómo han llegado a eso y cómo descubrieron eso de lo que están enamorados. Entonces, esa cuestión del propósito de vida o la pasión creativa de la persona es como un interés, cómo la gente colabora creativamente, gente muy distinta, y cómo conjuntamente transforman el entorno, transforman el mundo. Mi investigación de doctorado y tal también tiene que ver con eso, en el ámbito de la inteligencia colectiva, que es exactamente eso, cómo las personas ponen sus talentos, sus capacidades en común, cómo surge algo que es más que la suma de las partes, cómo sucede esa especie de pequeño milagro y cómo eso se aplica en diferentes ámbitos, en ámbitos de gobierno y administración pública, en ámbitos empresariales, en ámbitos sociales y tercer sector, fundaciones, universidad, y a menudo en la colaboración de todos ellos. Empiezan a trabajar como sistema y entonces tienen una capacidad de hacer palanca de cambio más fuerte que cuando trabajan por separado. Entonces es eso. Y en esas sinergias que se crean entre las personas y en eso que tú tienes mucha experiencia, que nos estás comentando sobre la inteligencia colaborativa, ¿podrías ponernos ejemplos concretos de proyectos que ahora mismo... Sí. No considero que tenga mucha experiencia, considero que tengo un poco de experiencia, porque el mundo es tan vasto que no importa cuánto aprendas, siempre es muchísimo más lo que falta por aprender. Así que desde luego soy un aprendiz, pero un aprendiz enfocado en eso. Uno de los proyectos en los que trabajo, y actualmente resido entre Burgos y Viena, es el Instituto de Innovación Política, que es una fundación independiente que apoya el trabajo de innovadores y emprendedores públicos y sociales en toda Europa. Seguramente sea la base más grande de intercambio de buenas prácticas en toda Europa. Lleva organizando, esta es la 6ª edición de los premios a la innovación política, y se presentan cada año unas 400 iniciativas. Siempre tiene un componente de participación pública, pero muchos de los proyectos más innovadores tienen una parte de colaboración social, es decir, son proyectos que surgen de entidades sociales, de empresas sociales, de colectivos, asociaciones ciudadanas, porque muchas de las sociedades es la que tiene un montón de chispas de creatividad y en ocasiones va pasos por delante de la administración pública, eso es bien sabido. Y sin embargo, las administraciones más abiertas se abren a colaborar y surgen ese tipo de chispas. A nivel de ejemplos, pues hay 9 categorías de premios y participan 26 países. El año pasado ganaron 2 proyectos españoles por primera vez, y uno de ellos fue el proyecto Arraigo, que es, cuyo proyecto Enseña está en Belorado,
que fue el proyecto más representativo. Y es básicamente un proyecto de emprendimiento rural y de asentamiento rural de personas que quieren dejar las grandes ciudades o los lugares donde viven y se instalan en nuevos pueblos. Y con la colaboración de Grupo de Bienvenida, que son vecinos y vecinas que intentan dar la bienvenida a esa persona, ver dónde encaja, ver qué necesita, y con un rol muy importante de los alcaldes y alcaldesas y los técnicos del proyecto, pues están teniendo muy buenos resultados. Y este proyecto, que es de un pueblo de 2.000 habitantes, pues compitió contra grandes capitales de Europa como Hamburgo, bueno, da igual, no mencionaremos los otros, pero proyectos muy potentes, y una pequeña idea ganó, también porque es un jurado ciudadano el que lo elige. Formado por 1.000 personas de toda Europa. Otro proyecto que fue ganador en España fue el proyecto Frena la Curva. Surgió la iniciativa del Gobierno de Aragón y al inicio de la pandemia lanzó una plataforma online que era como mapeaba iniciativas de respuesta a la pandemia. Y eran flipantes, porque la gente empezó a fabricar respiradores, mascarillas cuando no las había, a llevar la cesta de la compra a personas mayores. Luego el propio Gobierno pues, también hacía iniciativas de dar libros a los adolescentes o de proporcionar dispositivos electrónicos, y surgió me mareo con las cifras, ni recuerdo las miles de iniciativas y miles de personas que surgieron, y se replicó en 22 países porque hicieron el modelo abierto. Hay un montón. Y lo más bonito es que nosotros juntamos a las personas de diferentes países en torno a diferentes temáticas y comparten. Y entonces la inspiración a veces no es lineal. Compartes un proyecto y la otra persona, el Ministerio de Sanidad de Lituania está junto con una ciudad en Austria, este proyecto de una comunidad autónoma en España, hablando de los temas y dicen, ¿cómo lo hacéis vosotros? ¿Y cómo tal? ¿Y cómo fue? ¿Y cómo fue la historia? Y por mencionar el último, uno que vi en Stuttgart este año en la conferencia de alcaldes, fue un proyecto de inclusión de inmigrantes que me pareció espectacular, en la que trabajaba. Empezó por una serie de diálogos comunitarios que hubo cuando la crisis de refugiados de 2015, dijeron, ¿qué hacemos con todas estas personas? ¿Cómo podemos aprovechar su potencial para la ciudad y facilitar que sean ciudadanos en pie de igualdad con los demás? Ahí se fundó una ONG que se llama el Ausbildung Campus, y tuvieron colaboración con alguna gran empresa, en este caso con Porsche, que es una gran empresa de Stuttgart. El ayuntamiento también lo apoyó con un edificio, y entonces trabajan con metodologías ágiles y un enfoque muy centrado en la persona. Llega una persona y dicen, ¿cuáles son las necesidades? ¿Qué necesitas? ¿Aprender el idioma porque vienes de otro país? Hay clases específicas para ese idioma. ¿Tienes títulos que necesitas homologar? Se van dando cuenta de necesidades emergentes, pues crean el proyecto específicamente para la persona. ¿Necesitas mentoría porque estás perdido? ¿Tienes problemas de que no tienes contactos y tal? Van surgiendo. Y entonces, con todos esos actores y los propios beneficiarios del programa, que hoy como voluntarios son como el corazón de los que llevan el programa y están apoyando a otras personas. Y lo que me gustó es como un espíritu muy, muy colaborativo. El foco es ayudar a las personas y las soluciones casi se van creando sobre la marcha. Se prueba esto funciona, de repente ahí has tocado una tecla, pues dale más, en lugar de un enfoque mucho más rígido. Es que esto no me encaja en el papel. Bueno, pues se rompe el papel y se ve qué se puede hacer. Escuchándote, me surgían como dos preguntas. Una es, ¿cómo alguien que parte de cero puede establecer un contacto para aportar y también como para compartir y aprender, ¿no? ¿Cómo puede alguien conseguir entrar en una iniciativa de este tipo? Porque has hablado de 3 proyectos, sí. Yo he tenido la sensación que iban como de más pequeño a más grande. Y claro, cuando hablas pues, del Gobierno de Aragón, ¿no? O de algo ya a nivel europeo en el que el equipo parece un equipo enorme. ¿Cómo alguien, desde cero, empieza? Buena pregunta. No sé si hay una única manera. Supongo que tendríamos que ver todas las biografías y trayectorias individuales y categorizarla y ver cómo son. Yo creo que muchas veces es gente que empieza desde lo suyo, desde lo que le nace de dentro, coge un foco en un tema que le llama, que verdaderamente le mueve y tira. Y en ese camino, no decía Gandhi que cuando defiendes una causa justa te aparecen colaboradores por todas partes. Y así es. Yo creo que hay muchos proyectos sociales que dicen, ostras, alguien tenía que hacer algo al respecto. Alguien, y no siempre es el gobierno. A veces sí, son responsabilidades del gobierno y otras veces no. Y cuando hay una solución, pues como que la sociedad
apoya los recursos, a veces siempre son escasos, pero de repente aparecen las colaboraciones. Yo creo que ese sería un factor común. Y algo que puede ayudar es, bueno, lo de la pasión es muy importante porque es que a veces es un desgaste también, o sea, ideas hay muchas, pero solo algunas agarran a la persona y tira con ella y le dan la motivación para superar los obstáculos que le vienen en el camino. Y también abrir la mente y tener colaboraciones fuera del propio entorno de uno. Quien está con un proyecto muchas veces se tiende a crear una burbuja muy pequeña y eso a veces es necesario para poner foco, para hacer crecer algo, pero a veces lo que cataliza el crecimiento es pues establecer una colaboración con alguien de otro sector que igual no piensa exactamente como tú, que igual no trabaja en tu mismo ámbito, pero que podéis ser muy complementarios. Y hay bastantes ejemplos es que no sé cuántos proyectos quieres que cuente, pero hay muchos. En Dinamarca hubo un proyecto que es Cycling Without Age, pedaleando sin límites de edad, en las que un emprendedor social dijo, jolín, las personas mayores están solas en sus casas, ¿qué podría hacer? Pues cogió su bici con una bici de 2 plazas y dio un paseo con una persona y le dijo, las personas mayores tienen derecho a sentir el viento que les da en la cara. Y entonces eso fue creciendo, surgió un proyecto a partir de ahí, surgieron miles de voluntarios y tuvo una colaboración con un técnico del Ayuntamiento de Copenhague que hizo que creciera exponencialmente porque le dio un apoyo y se replica en un montón de sitios. Empezó por algo muy pequeño. Y en todo esto, cuando empiezan por cosas muy pequeñas, entiendo que tu labor o tu papel tiene que ver con conectar a esas personas y también con encontrar los medios para que eso se haga posible. Me refiero a financiación. Depende, no sé, cada uno pone sus talentos a disposición de esas personas y en concreto con los premios a la innovación política se intenta poner foco de atención, conectarlos a escala europea, conectar con oportunidades. Sí, a veces es una cuestión también de dónde y con quién estás, ¿no? Y qué recursos, aportando formación, aportando intercambio de buenas prácticas, aportando herramientas concretas. Pero bueno, yo también soy metodologías ágiles, o sea, es lo que se necesita según el caso. Pero la base es apoyar el talento a las personas, porque en desarrollar el talento a las personas está su potencial de impacto en la sociedad. Y eso es un misterio, cuál es el talento de cada persona, es infinito. Si nuestro propio talento, nuestro propio potencial nos es desconocido, imagínate el de los demás. Imagínate lo de que los demás pueden hacer juntos. Es un misterio. ¿Y cuáles son para ti, que creo que ya has mencionado uno, pero cuáles son como esos pilares fundamentales que hacen que algo al final tenga raíz y funcione y aporte lo que necesitamos, ¿no? Que es innovación social? Podría responder de muchas maneras, pero voy a aportar una herramienta concreta, que también soy embajador del Hexágono de Innovación Pública, una herramienta también desarrollada por la Dirección de Innovación Social y Gobierno Abierto del Gobierno de Aragón, que plantea un modelo de cómo abrir las organizaciones, hacerlas más participativas y hacer un cambio cultural para trabajar en red. Y entonces el Hexágono de Innovación Pública plantea 6 vectores de cambio en las organizaciones para hacerlas más abiertas. Las organizaciones públicas, sociales, privadas y la colaboración de todas ellas. Una de ellas es el vector open, o sea, abierto, estar abierto a nuevas ideas, a nuevas personas, romper las barreras de la organización para que puedan entrar otros flujos. Lo transversal, que es buscar alianzas improbables con otros sectores. La cultura de lo fast, que es las metodologías ágiles de, venga, equivócate rápido, que no te paralice el análisis. Y cada uno de estos vectores tiene un montón de estrategias. Lo que es lo colaborativo, la cultura de colaboración radical, es un modelo de liderazgo en el que en lugar de tiene el líder o la líder tiene todos los problemas sobre sus espaldas y no quiere que los demás sepan que no lo sabe todo, pone los problemas sobre la mesa y se buscan las soluciones juntos. O sea que a veces vas con la pregunta y quizás con una respuesta que es provisional, pero abres la respuesta a hacerla entre todos. Lo de prototipar, que es decir, si hay problemas hay muchos en el mundo y te puedes pasar analizando toda la vida, pero cuando te pones manos a la acción y lo prototipas, lo maquetas, haces un pequeño, te pones en acción. Y estoy olvidando el sexto, pero esto lo tenéis en la página, si lo buscas, Hexágono de Innovación Pública, está todo. Y luego define diferentes roles, como por ejemplo el conector o la conectora, el filósofo, que es alguien que reflexiona sobre los procesos y cómo se aprende a aprender, el comunicador, que son personas que
lanzan las esporas hacia afuera, pero también internamente para que haya buena comunicación, el diseñador, que es personas que aterrizan las cosas en la creación concreta de las cosas. O sea, que modelos hay muchos, herramientas hay muchas, pero lo que es común más allá de los métodos es esa filosofía de trabajar de forma abierta, porque las respuestas del pasado ya lo sabemos que es que no se pueden aplicar a capón, no puedes aplicar el molde de lo presente. Eso es un poco desconcertante, pero es una oportunidad también. Y entonces es quitarse un poco las caretas, a veces jugar, tú por ejemplo que juegas con el teatro, invitar a la gente a participar en diferentes roles para que descubran sus diferentes capacidades y eso va a sacar mucho más de las personas. Qué bonito. Y mientras te escuchaba me planteaba, ¿eres optimista? ¿Cómo crees que estamos con respecto a esto, a esta apertura en las organizaciones para que haya este flujo tan necesario para el cambio? Es evidente que necesitamos ese cambio, pero ¿cómo crees que estamos? Si me preguntas si yo soy optimista, mi respuesta sincera es que sí, que soy total y absolutamente optimista. Si me preguntas, ¿me lo puedes garantizar y ante notario que las cosas van a ir bien? I don't know, pero claro que sí, no sé, el ser humano es muy, muy resiliente. Y tal era otro proyecto recientemente hecho... es que hay iniciativas muy potentes, el mundo es un campo de búsqueda muy grande ahora mismo. Y te hablaré de 2 iniciativas europeas para que la gente también pueda investigar más, incluso podemos dejar los enlaces para que la gente investigue más. Una de ellas es la campaña Toda Persona, que me gusta mucho, está inspirada en el trabajo de un filósofo y jurista alemán que se llama Ferdinand von Schirach. Su padre, fue como comandante de las SS, entonces tuvo esa mancha negra y él creció defendiendo justo los valores contrarios, un demócrata defensor de los derechos humanos y se rebeló contra esa herencia. Y entonces él propone introducir 6 nuevos derechos en la Carta Europea de Derechos Fundamentales. Y hay una fundación y una red de personas muy amplia en Europa que quiere introducir nuevos derechos muy radicales en el sentido de que establecerían un nuevo estándar. Y uno de ellos es el derecho a vivir en un medio ambiente sano y protegido, como derecho que debería estar recogido en la Carta Europea de Derechos Fundamentales, el derecho a que la inteligencia artificial se desarrolle según parámetros éticos y humanistas al servicio de las personas, al derecho a la autodeterminación digital, es decir, que no se manipule a las personas a través del excesivo perfilado de datos y el Big Data, por cierto, y la inteligencia artificial, que las decisiones importantes las tome siempre personas. El derecho a una globalización justa, es decir, que todo lo que consumimos y producimos esté hecho de acuerdo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sin esclavitud infantil y sin formas de explotación. El derecho a la verdad en política, porque que las afirmaciones hechas por los responsables públicos sean verificables y los ciudadanos podamos tener confianza en que lo que se nos está diciendo es verdad y comprobable. Y el derecho a la salvaguarda de los derechos fundamentales, que es que todos los derechos que hay en la Carta Europea de Derechos Fundamentales tenga efectividad legal y que cualquier ciudadano pueda demandar a una empresa o gobierno que viole de forma sistemática estos derechos. Esta campaña tiene 300.000 firmas, quiere llegar a 1 millón, las llevará en 2024 al Parlamento Europeo antes de las próximas elecciones para que los líderes de los partidos se manifiesten en torno a esto. Y yo personalmente, por ejemplo, en algunos casos he hecho talleres con jóvenes, con grupos de 40 jóvenes en los que les pides que imaginen el futuro de la Europa que quieren y los jóvenes tienen un espíritu fuertemente idealista y creo que para construir el futuro de Europa se tiene que escuchar a los jóvenes forzosamente. Yo creo que el movimiento ecologista ha cogido fuerza cuando los jóvenes han dicho espera, es que no es sobre si el coche, si esta forma de energía, si las renovables, que si comes carne, que si no, que es como... es que es su futuro, es que es el mundo en el que van a crecer. Y la Unión Europea, pues yo creo que lo que le falta es recuperar el alma, su corazón, porque surgió como un proyecto para decir, bueno, los países que antes nos matábamos, ahora vamos a vivir en paz y a crear un área de prosperidad y tal. Esa es la historia de nuestros abuelos. La historia de nuestros padres es, vamos a crear un espacio de libertades, de libertad individual. ¿Cuál es la nuestra? ¿Cuál es el relato de nuestra generación para Europa? Estoy en bastantes foros en los que se habla del futuro de Europa, y mi sensación es que hay una estructura económica, una estructura política, una estructura hasta de intercambio cultural, pero lo que le falta es un propósito fuerte. ¿Qué razón tenemos para estar unidos juntos hoy?
y en mi opinión tiene que ser la búsqueda de la excelencia social, o sea, de ser un modelo de sociedad, sin los tintes colonialistas de superioridad moral frente a otros, pero simplemente estar a la altura de la tradición humanista europea y crear un espacio de paz y crear un espacio de solidaridad y ser un ejemplo de la transición ecológica y de una democracia mucho más participativa. Y bueno, tengamos la conversación. Hay proyectos como la Conferencia del Futuro de Europa que está invitando a cientos de miles de ciudadanos a tener esta conversación, pero la Unión Europea no es suficientemente democrática todavía. Tiene que profundizar y hay mucha gente que quiere ir en esa dirección, aunque se está aprendiendo cómo hacerlo. Pero yo soy optimista. Otra iniciativa de la que te quiero hablar es de un libro que hemos publicado recientemente y es el Manual de Inteligencia Colectiva para la Democracia. Es en inglés, The Handbook of Collective Intelligence for Democracy and Governance. Está editado por Routledge y me parece un libro precioso. He participado como coeditor en él y como articulista en varios de los artículos porque recoge algunos de los ejemplos de aplicación de la inteligencia colectiva a la profundización de la democracia, a proyectos hechos, como he dicho, por administraciones públicas, con colaboración con entidades sociales, entidades privadas, etc. Y tiene 35 estudios de casos escritos por algunos de los académicos y pensadores y facilitadores y líderes más punteros a nivel global. Y es un repositorio muy inspirador y muy potente de iniciativas. Y uno que me gustó así particularmente, por destacar alguno, es que una ciudad en Dinamarca que se llama Geftonte, una ciudad bastante próspera, ordenada, tal, el alcalde, que llevaba varias legislaturas ya pues, con un mandato muy consolidado, dijo, me gustaría hacer proyectos más innovadores para los ciudadanos que realmente respondan a lo que quieran y que además lo sientan como propio y no sabía qué hacer. Y entonces, con la ayuda de algunos académicos y tal, le aconsejaron hacer un panel ciudadano formado por personas representativas de la ciudad. En parte, algunas representan a diferentes colectivos, como pues, pequeños comerciantes, mujeres, estudiantes, personas migrantes, etc. Otras son elegidas por sorteo. Y entonces es como un consejo de personas sabias a las que les pasa, pues, aparte de escuchar sus propuestas, les puede llevar un borrador y dice, bueno, pensamos esta política, por ejemplo, de juventud, que si no recuerdo mal es por donde empezó, y entonces escucha las perspectivas. Y dice, bueno, ten en cuenta cómo puede afectar este proyecto a este colectivo, hay que tener en cuenta esto otro, ¿por qué no se podría hacer también? Y es un órgano consultivo. Resultó que el someter a consulta de un grupo que es pequeño, pero que es como representativo, es como un microcosmos de la sociedad, mejoró muchísimo esa política pública y tuvo muchísima más aceptación y hasta más legitimidad. Entonces estaban tan encantados que a partir de entonces todos los proyectos importantes de la ciudad se aplicaron siguiendo ese modelo. Y los paneles ciudadanos, asambleas ciudadanas cada vez se están utilizando más en toda Europa. Hay uno que ha creado la Comisión Europea para reducir el desperdicio de alimentos. Bueno, las asambleas ciudadanas por el clima se han hecho en Viena, en Budapest, a nivel de toda Francia, y los ciudadanos, con la ayuda de expertos que les dan formación, están sacando recomendaciones para impulsar la transición ecológica. Y es muy interesante porque a veces la transición ecológica genera resistencias. Es que le ha subido el precio del gasoil a los camioneros y le está tocando a su negocio, es que tal y cual. Pero es que la gente no es que no quiera ir hacia un modelo sostenible, es que tiene costes y hay que ver cómo se redistribuyen. Entonces, trabajar con esa inteligencia colectiva te permite hacer programas que eviten ciertos puntos de dolor y que a veces son mucho más vanguardistas y van bastante por delante la ciudadanía de lo que van los dirigentes. Y en concreto, desde Viena también estamos impulsando la capital europea de la democracia, ya que hay una capital europea de casi todo, pero no de la democracia. Y entonces se está formando una red de ciudades de toda Europa que defienden los valores democráticos y están intercambiando experiencias de democracia profunda, o sea, de participación ciudadana, también de políticas verdes, de educación y transferencia tecnológica. Y cada año una ciudad va a participar, va a ser la capital europea de la democracia. Y por cierto, Burgos, el Ayuntamiento de Burgos participa en la iniciativa. Un jurado formado por 10.000 ciudadanos elegirá cada año cuál es, este año es la primera edición, cuál será la capital europea de la democracia, y va a ser un hervidero de conversaciones y diálogos para dar forma a la democracia del siglo XXI, que no es simplemente votar cada 4 años y esperar que los representantes hayan interpretado bien la voluntad
ciudadana, colectiva, sino formas de participación mucho más directas que responden más al anhelo de la gente que tiene de poder aportar algo más en la construcción de su sociedad. Así que ves, está lleno de iniciativas. Y los jóvenes, las personas que son más jóvenes todavía que nosotros, ¿crees que tienen este sentimiento de unidad y esta pertenencia con la Unión Europea? Yo creo que sí. Bueno, no lo sé, la realidad es muy amplia. Puede venir aquí algún estadístico que diga, según los datos, la desafección, pero yo creo que en general sí. Tendría que revisar los estudios, pero creo que el sentimiento europeísta es más fuerte entre los jóvenes. Si no recuerdo mal, incluso en el Brexit votaron más los jóvenes a favor de la permanencia en Europa. El programa Erasmus también ha creado mucho. Las barreras así del nacionalismo y yo, lo mío y los nuestros no forma parte tanto de jóvenes que saben que los problemas de su generación no son gestionables desde el ámbito de la democracia a nivel de Estado-nación, ¿no? ¿Qué va a hacer España en relación al cambio climático? Pues solo puedes cooperar a nivel global. Y en relación al crecimiento de las desigualdades o a la gobernanza de la revolución tecnológica, o no sé, a todo el mantenimiento de la paz, todo eso, ¿qué puede hacer un país solo? Si a lo que vamos es hacer una ciudadanía global, sin perder las identidades y la raíz y la diferencia de cada uno. Esta es mi opinión, que es la belleza, la diversidad es bella y es algo a preservar, lo que hace diferente a cada uno, pero buscando lo común, Siempre, yo creo que los problemas que tenemos en una relación de pareja, los problemas que te pueden separar o te pueden unir, si eres capaz de verlos juntos, es decir, en lugar de verlo frente a frente, lo ves codo con codo y dices, cariño, ¿qué pasa? Pues nos pasa aquí lo mismo. Los problemas que tenemos como familia humana nos pueden separar y sálvese quien puede, ser una guerra de todos contra todos o de decir, es que una mitad del barco no sobrevive si la otra se hunde. Entonces tenemos que ver cómo colaborar. Eso es un aprendizaje increíble porque nuestro destino está unido, es indisoluble. No sé, igual algunos quieren irse a Marte y fundar una colonia para unos pocos elegidos, pero vaya vida, no les arriendo las ganancias. O sea que yo creo que el imperativo sí es a desarrollarnos, a crecer, a revisar nuestras propias limitaciones, a colaborar en un nivel que no hemos hecho hasta ahora y en todos los niveles, también en los centros de toma de decisiones, en todos los niveles. Y yo creo que las personas que son emprendedores sociales, que tienen una vocación por lo social, pues esas personas, lo que me gustaría es que tuvieran mucho más reconocimiento de la sociedad, mucho más aplauso, porque, yo qué sé, se están apoyando y poniendo el foco en personas y colectivos a los que la sociedad no está mirando muchas veces, y lo hacen por valores de dignidad humana, de compasión, y eso merece todo el aplauso. O sea, en ese sentido la escala de valores de la sociedad está un poco invertida, idolatramos no sé, a famosos, futbolistas, etcétera, y a las personas que están cuidando de nosotros no se les prestigia socialmente y se les remunera socialmente como se debería, y eso no es así en todos los países, también he de decirlo, que lo social tiene otro estatus y otro reconocimiento y remuneración en otros países. Al final es cuidar de las personas. ¿Qué hay más importante que las personas? ¿El dinero? ¿La tecnología? ¿Las leyes? No, es las personas. Todo está creado al final al servicio de las personas, pero claro, ¿de qué personas? Pues aspirar a una sociedad inclusiva que cuide de todas las personas es lo que te genera al final más prosperidad colectiva, no dejar a nadie atrás. No sé, es mi opinión, ya me meto en otros temas casi ya políticos, pero creo que las sociedades más prósperas y con mayor futuro son abiertas, son igualitarias, equitativas como mínimo, y eso genera cohesión. No se puede desperdiciar el talento de tus personas y en esencia todo esto pues va sobre eso. Y ya para terminar, si me preguntas si soy optimista, sí, recientemente hemos hecho un informe para el Observatorio Sueco de la Democracia en el que hemos entrevistado a más de 50 proyectos de participación ciudadana en capitales de toda Europa y los proyectos más punteros y más innovadores en toda Europa, Ámsterdam, en Suiza, en Italia, en Croacia, en todas partes. Y es un hervidero. Europa es un hervidero de iniciativas con presupuestos participativos, con asambleas ciudadanas, con plataformas de iniciativas legislativas populares, con paneles consultivos ciudadanos, con consejos de barrio, con mini públicos. Hay un montón de búsqueda de una fórmula que nos permita seguir adelante.
y encontrar nuevas fórmulas. O sea, ya no es solo que el contenido no funcione, sino que el contenedor es lo que se está revisando. Y eso me hace ser optimista, que nos estamos quitando las gafas, limpiándolas, diciendo, a ver, necesitamos otro enfoque más fresco. Por eso yo creo que hay que confiar, aun sin saber, porque no tenemos garantías de que se vaya a encauzar la crisis climática ni los muchos retos que tenemos, tienes que creer. Si empezamos por... tienes que creer y actuar, ¿no? Parezco el Cholo Simeone de repente, pero es que si no crees, si lo damos por perdido, si perdemos la esperanza, no se puede. Eso es un lujo, no se puede perder esa esperanza, yo creo. Bueno, David, esto último que nos has contado como ejemplo, yo creo que llena de esperanza. Yo te estaba escuchando y es muy esperanzador cuando has dicho es un hervidero. Claro, es un gran laboratorio de ideas, no todo funciona a la primera, pero estamos aprendiendo. Eso es lo bonito. Claro. Lánzate, aprende, hazlo. A quien lo esté escuchando, si es que solo se ve una vez y no por tanto tiempo, lánzalo, haz eso, cumple ese sueño, entrega tu potencial a los demás y es como más floreces en la vida. No quiero... La coach eres tú aquí, yo no quiero dar consejos. Pero... Y como habrá muchas personas que nos estén escuchando y habrá personas que sean de nuestra ciudad, que sean burgaleses y burgalesas que de repente seguro escuchándote han sentido como ganas, motivación, así como para cerrar, ¿hay algo que nos quieras dejar como mensaje para que aportemos a ese cambio social desde aquí? Bueno, yo amo Burgos, o sea, es mi tierra, la que me he visto nacer, yo creo en esta tierra, es aquí donde tengo mis afectos, mi cuna. Creo que tiene muchas virtudes, que cuando te vas fuera lo ves también. No sé, es solo de eso que confiemos cada vez más en nosotros mismos y que haya una mentalidad como de creer y apoyar el talento de nuestra tierra y de nuestra gente. Bueno, no del que tiene el DNI de Burgos, el que vive aquí, para mí, bienvenido es. Pero simplemente eso, que no es siempre lo que pasa en otras partes es mejor o quien vino de fuera. No, creer en la gente que tenemos aquí y yo veo en el futuro una ciudad de Burgos pues, que va a ser, que ya es más abierta, más cosmopolita, que está en comunicación con lo que pasa en otros sitios, que quiere aportar algo. Yo creo que Burgos puede ser un lugar interesante en el futuro, en el que pasen cambios, tiene una dimensión como ciudad que es apropiada, al que más gente va a querer venirse a vivir a sitios como este y que realmente será lo que queramos que sea y lo que decidamos que sea. Hoy en día da igual donde hagas una iniciativa potente. Hay empresas, hay proyectos que lo están petando y han surgido en cualquier parte. O sea que yo conozco personalmente muchos amigos que se han vuelto de otros países y otros sitios y están felices aquí. Y yo mismo, aunque parte del año vivo en el extranjero, pero no me desvinculo. Así que yo siempre a Burgos lo voy a tener en el corazón e intentaré, en la medida de mis posibilidades, aportar para que esta tierra pues, le suceda todo lo mejor. A mí me encanta Burgos. Y además, sin duda, aquí hay muchísimo talento y necesidades sociales que están... Y el tercer sector y las entidades sociales de Burgos es impresionante. Sí. Es un referente. Hay mucha gente solidaria en Burgos, mucha gente que se remanga. Eso no sé si nos damos cuenta y si se valora suficientemente. Es de valorar. Totalmente. Así que nada, muchas gracias por presentar este episodio, por llevar a cabo todas las iniciativas del Foro Solidario, que es un nodo importante en esa red de proyectos que hay en Burgos, en esa red de personas. Y no puedo añadir nada más, María, me he vaciado. Gracias por darme este espacio. Pues ha sido un placer escucharte, David. Y nada, esperamos que vuelvas para seguir contándonos cosas tan ilusionantes y que nos abran a la creatividad, a relacionarnos entre unos y otros, a aportar y a emprender en lo social. Claro, tú que has sido mi coach, tú me has apoyado en ese camino, así que si estoy aquí también es en parte gracias a ti. Bueno, un placer. Venga, un placer, María.